hay que aplaudirla. Porque en realidad, lo que está sucediendo en el mundo, voy a empezar por el mundo para llegar al barrio, ¿sí? A Calafate, claro, concretamente. Lo que está sucediendo en el mundo es que hay un viejo modelo que no acaba de morir y un nuevo modelo que no acaba de nacer. Es un parto de la historia. No se olviden que Hegel instala la modernidad cuando alguien dice tierra y alguien dice barco. Es un invento, es un relato. Los relatos, por eso los relatos no tienen nada que ver con aquello que realmente está sucediendo. El relato es colonizador. Entonces, nos han hecho creer que el plan Nacer, que el Remedial ya está financiado por nosotros, pero los otros planes son la panacea de la modernidad. Y la verdad es que la modernidad es una caja cerrada de un relato que no tiene nada que ver con nuestro propio relato y nuestra propia forma de construcción, incluso de la epidemiología crítica que tenemos que tener de salud comunitaria en nuestro país, porque si no, perdemos totalmente el sentido. ¿Qué ha pasado? Sería para otras 4 horas, digamos, de desarrollo. Pero en los años 90 el Banco Mundial desplegó justamente con instrumentos políticos e instrumentos económicos la fragmentación que hablaba mi compañera, la fragmentación que también hablaba vos, la fragmentación de los sistemas solidarios y de los sistemas sanitarios. La provincialización y municipalización vino de la mano también de una constitución nacional que fragmentó al país e hizo que, por ejemplo, cuando el compañero hablaba del litio, yo pensaba, ¿cómo no va a ser eso el enemigo si la Constitución nuestra permite a los gobernadores, sin asentimiento del Estado Nacional, poder negociar el litio? Y hoy lo tenemos a Morales, al canalla genocida de Morales, que lo conozco bien, vengo peleando hace 8 años porque soy médico de Milagro Sala, un represor absolutamente dictatorial en manos de lo que significa el litio. Entonces, el instrumento económico obviamente son los planes del Banco Mundial, gobierno global, que nadie votó. ¿Quién votó al gobierno global? Bien dice la compañera, el vicegobierno global tiene un Ministerio de Defensa, que es la OTAN, un parlamento que no sirve para nada porque se dice que Palestina es libre y que las Malvinas son argentinas y la vota todos los años, un Ministerio de Economía, que es el Fondo Monetario Internacional, un Ministerio de Comercio, que es la Organización Mundial de Comercio, un Ministerio de Defensa, que ya lo dije, un Ministerio de Justicia para juzgar a los negritos que nos portamos mal, ¿no es cierto?, que es el Tribunal de La Haya. Entonces, esto tiene que ver entonces con cómo adquirimos poder político, y entonces acá voy a hacer un aviso parroquial. Pero listo, perdón. 60 días antes de morir el general Perón dijo, y nos dejó un documento, que yo les invito a leerlo a los que no son peronistas también, hace 48 años, modelo argentino para un proyecto nacional. Y en ese documento decía 4 cosas, no porque tuviese una bola de cristal ni leyese las manos, como los gitanos, no, tenía la perspectiva de lo que estaba pasando en el mundo. Y nos dijo, los estados-nación van a ser muy débiles para soportar los embates del imperialismo. Por lo tanto, el mundo que viene será de los bloques continentales o de los países continentales. Países continentales son 4, son Estados Unidos, Rusia, China e India por población. Después no hay más. Brasil. Todo lo demás, Brasil, claro. Pero tiene una población muy baja en función de su geografía. Pero indudablemente, podemos agregar a Brasil, pero indudablemente todos los demás son bloques. Y Brasil está integrado en los bloques que corresponden. Entonces, y además nos decía, la Argentina es el país de los alimentos, el agua dulce y los recursos naturales fósiles y minerales. El agua dulce hace 48 años. Y nosotros nos reíamos, éramos muy jóvenes, éramos pibes de 25, 30 años. Y nos reíamos, decía el agua. Y resulta que esta botellita de agua
gracias a la culturización dominante neoliberal, hoy vale más caro que un litro de nafta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y nadie confía en el agua de la canilla. Si en vez de gastar plata en esto hubiésemos ido a la canilla de acá de la facultad y llenásemos botellitas, nos hubiésemos salido absolutamente barato. Ahí viene el imperialismo. Bueno, entonces, justo, la cara del imperialismo, acá está la cara del capitalismo más perverso. Entonces, la pregunta, fíjense lo que pregunta, porque las preguntas sencillas exigen respuestas complejas. Entonces, esto que preguntó la compañera pone en juego todo aquello que tiene que ver con una planificación estratégica en salud soberana que tenga no una planificación que tenga que ver con los recursos financieros, sino que tenga que ver con los objetivos culturales, sanitarios que nos permitan recuperar la prevención en detrimento de la atención de la enfermedad, que es lo que nos impone el enemigo con esos planes y con esa que sea posible y sustentable. Y eso, por eso, Jorge planteaba el tema de un plan estratégico que supone paso a paso caminar en el mismo sendero e ir creando otros canales. Entonces, a mí me gustaría, no sé si los compañeros lo consideran también conveniente, que el que quiera venir a contar, venir a plantear su pensamiento, está acá, está el micrófono, ¿sí? Mila. Sí, simplemente acotar, ¿no? Porque pareciera que la OMS es el maldito de todo. Y no es la OMS exclusivamente, hay otras instancias que dependen de las Naciones Unidas. Y una de ellas es la Organización Mundial de Comercio, que es la que regula realmente todo lo que es el plan de medicamentos, precios y el manejo, de verdad, la utilización de la propiedad intelectual, que es a partir de aquello que se produce. No estoy defendiendo a la OMS, pero si solamente vemos eso, vemos una parte, porque realmente los que imponen precios es la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Por tanto, nuestra pelea no es solo contra la OMS, sino contra ese monstruo, ¿no es cierto?, que significa esa organización mundial que está absolutamente manejada, de verdad, por Europa, Estados Unidos, y donde se concentra toda esta cuestión, que finalmente los que perdemos son todos los países del llamado tercer mundo, del mundo periférico, satelital, etc. Este es un tema. El otro tema, que me parece desde el punto de vista geopolítico, habría que trabajar más lo que ha significado el COVAX. ¿De verdad? Que en realidad el COVAX ha sido no solamente un elemento económico, sino fundamentalmente la lógica geopolítica. ¿De verdad? Porque el COVAX se ha alimentado de los remanentes de las vacunas que habían comprado por demás los países. Entiendo que Canadá compró 5 veces su necesidad, si no más, ¿cierto? Y Francia y Estados Unidos, etcétera, que en realidad adquirieron un número de vacunas mucho mayor. ¿Para qué fue utilizada ese remanente? ¿Nos lo regalaron? No. Fue utilizado justamente para imponer una lógica de utilización de esas vacunas, pero fundamentalmente para evitar varias cosas. Uno, evitar que en la discusión de la OMS y de la OMC, de verdad, no se pudiera flexibilizar por el COVAX, por la epidemia, la patente. De verdad que era lo que se pedía, porque era una pandemia. Y hasta ahora no se ha podido flexibilizar esa propiedad intelectual. De verdad que pudo haber sido flexibilizada por la pandemia, pero no lo hicieron porque había un remanente y el COVAX fue
un elemento fundamental en la geopolítica. Me parece importante trabajar ese tema porque podemos decir, bueno, a partir de ahora nos sublevamos. Sí, nos sublevamos, pero veamos cuáles estos factores que nos obligan, que digamos que como que dirigen. Entonces, creo que habría que seguir trabajando estos temas dentro de la geopolítica porque definitivamente ni sabemos qué va a pasar después. Aquí termino. Esta mañana nos trae la noticia Mario Rovere que hoy día sale la noticia de que Estados Unidos ya no va a financiar este laboratorio en la China. ¿Así? ¿Será que entonces el negocio se terminó ahí? ¿Será que el negocio entonces salió de allá? ¿No es cierto? Como que hay varias interrogantes, porque entonces es de ahí que partió también la epidemia, ¿no? Y el uso de los laboratorios, etc. Esto solamente para completar. Gracias. Tira Catari,